Paz de Cristo, mis hermanos. Aleluya. Damos gracias a Dios que estamos aquí una vez más. Amén. El Señor nos ha concedido y es una victoria cada vez que estamos en la casa del Señor. Le vamos a despedir a las clases que pasen a sus respectivos lugares. Aleluya. Y los que estamos aquí nos preparamos aquí para oír la palabra de Dios, mis hermanos. Gracias, Señor. Le voy a pedir por favor en el proyector que me le cambien al tema. El tema va a ser: no descuides tu salvación. Si agarraron el otro tema que está ahí, por favor corríjanlo antes de que lo proyecten. No descuides tu salvación, ese va a ser el tema. Discúlpenme, yo sé que siempre a veces los pongo en aprietos. A veces no me doy cuenta cuando imprimo ahí o cuando lo pongo al correo. Pero que el tema esté: no descuides tu salvación. Ese va a ser el tema el que vamos a estar hablando el día de hoy. También quiero saludar a mis hermanos que están ahí con nosotros, acompañándonos a través de esta transmisión en vivo. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, los amigos, la gente que está ahí por ahí en otros lugares, en otros países también, que se conectan. También Dios los bendiga grandemente. Aleluya. Dios bendiga también la familia Rodarte, nuestro hermano Eliseo Rodarte, nuestra hermana Cecilia Rodarte también. Claro que vamos a estar orando por usted, su familia, hermana, por cada uno de ustedes, y que el Señor los guarde y que el Señor resuelva todo lo que haya que resolver ahí. Amén. Y sin duda sabemos que ustedes están en las manos del Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Hebreos capítulo 2, verso 3. Hebreos 2, 3. ¿Estamos ahí? Aleluya. Dice de la manera siguiente, en forma de pregunta comienza, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hasta ahí. Padre, gracias, Señor, te doy por la oportunidad que nos das de estar aquí, tu presencia, tu palabra, Señor. Te pido bendigas de una forma muy especial a cada uno de mis hermanos que están aquí, prontos para escuchar tu palabra, Señor. Yo sé que tú vas a bendecir sus vidas, y yo sé, Señor, que tú les vas a ayudar, Señor, a prepararse, Señor, a guardar, Señor, a defender, Señor, a proteger, a cuidar su salvación, Señor, a defenderla, a no descuidarla, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús te pido que tú hables de una forma especial. Usa estos labios, Señor. Yo no puedo sin ti, pero contigo todo es posible, Señor. Yo sé que tú quieres hablar a tu pueblo esta palabra el día de hoy, Señor, y sé que ellos lo van a recibir, Señor, y se van a nutrir de esta palabra. En el nombre glorioso de Jesucristo, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya. Vuelvo a repetir: no descuides tu salvación. Dígale que está a su lado: no descuides tu salvación. Mis hermanos, y menos en este tiempo que estamos viviendo. Si hay algo en la vida del creyente, si hay algo valioso y grande que se puede perder, es la salvación, hermanos. Y si usted pierde la salvación, quiero decirle que pierde todo. Va a tener una pérdida total. A veces la gente no mide lo que puede perder en esta vida, y a veces ignora, hermanos, en lo que puede terminar realmente. Y saber que sin Cristo, sin la salvación, pues no tenemos nada. El hombre puede estar lleno de lujos, de oro, de plata, de riquezas, de bienes materiales en este mundo, y no tener la salvación. Amén. Entonces, aunque tenga todo eso, no deja de ser el hombre más desdichado del mundo. No deja, en la parte espiritual, no deja de ser el hombre, el ser humano más pobre del mundo, ni con todas sus riquezas, porque la salvación no se compra con oro ni con plata. La salvación se compró, amados hermanos, se pagó a precio de sangre, y Jesucristo la pagó en la cruz del Calvario con su sangre preciosa. La salvación que nosotros tenemos, yo le digo a usted, es lo más valioso y lo más precioso que tenemos, que si la perdemos, vamos a perder un tesoro que nosotros no podemos obtener en cualquier lugar. Nosotros no lo vamos a obtener en otra parte.
Es un tesoro que solamente lo podemos tener de parte del Señor, nuestra salvación. Por eso dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar de qué? Pues de la ira venidera. ¿Cómo vamos a escapar de qué? Pues de las cosas terribles que vienen sobre la tierra. Amén. Si nosotros descuidamos esta salvación, ¿cómo vamos a escapar de lo que a este mundo va a enfrentar? Sabemos que la palabra del Señor habla, da señales. Jesús habló señales, y todas esas señales, hermanos, pues se han estado cumpliendo. Hambres, pestes, guerras en diferentes lugares, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Todo eso, hermanos, ha estado sucediendo. Terremotos en diferentes lugares. Todo eso ha estado aconteciendo al pie de la letra, así como el Señor lo dejó establecido en el capítulo 24 del libro de San Mateo. Así ha sucedido. Todo lo que los profetas estuvieron hablando, profetas de antaño estuvieron hablando en la antigüedad, hermanos, hace 600, 700 años, lo que ellos 500 años, lo que ellos estuvieron diciendo, todo eso se está cumpliendo el día de hoy. Amén. El profeta Daniel habló también de que la maldad se aumentaría. Amén. Los tiempos se acortarían y hermanos, eso es una realidad del día de hoy. Lo que ellos estaban hablando hace años, ahora es una realidad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque le estoy confirmando a usted que todo lo que la palabra del Señor dice se va a cumplir. Entonces hay un tiempo de ira también que está preparado para venir a este mundo. Y estamos hablando la ira de la la ira del periodo de la gran tribulación. Hermanos, estamos hablando de los juicios de Dios sobre la tierra, las copas, los sellos. Estamos hablando de todo eso que viene del mundo. Entonces, escapar de eso, la forma de escapar de eso es solamente a través de la salvación. Amén. Entonces sabemos que hay un infierno destinado para el ser humano. Entonces hay un lugar donde el hombre de pecado va a terminar, y eso está ahí. ¿Y cómo evitar y cómo librarnos de eso? Pues a través de la salvación. Pero ¿qué sucede después de tener la salvación? Y si la descuidamos, mis amados hermanos, pues podemos tener pérdidas muy grandes. Imagínense después de tenerlo todo, perderlo. Amén. Entonces, por eso es muy importante que nosotros aprendamos a no descuidar nuestra salvación. Amén. Hay que guardar nuestra salvación, guardarnos con temor y temblor, amados hermanos, guardar nuestra salvación con temor y temblor. Parece que mucha gente no ha entrado a la realidad todavía de lo que está sucediendo, de a dónde está alineando toda la situación, para dónde va todo este sistema, de este movimiento, mis hermanos. ¿Qué rol la iglesia tiene en medio de todo esto? La iglesia a veces, por falta de visión, por falta de la palabra, por falta de conocimiento, hermanos, no alcanza a entender realmente en el periodo que estamos, en los tiempos críticos que estamos en un tiempo, hermanos, de cambios muy radicales que están sucediendo en el mundo. Este año 2020 ha sido un año de muchos cambios muy drásticos, hermanos, que pues a la iglesia nos han llevado a otra posición espiritual. Nosotros estamos ahora en otro nivel espiritual donde hay que aferrarnos, hermanos, para seguir congregándonos, para seguir adelante. La sociedad, las familias, los negocios, los gobiernos, todo ha entrado a otro nivel. Ahora las cosas son más virtuales. Amén. Ya no son reales, ya las cosas no son tan palpables. Y todo eso nos está llevando a un nuevo orden. Amén. Nuevas órdenes que se están estableciendo y órdenes que, hermanos, están atentando contra la voluntad de Dios, y están atentando contra la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces todo eso pone en riesgo la salvación de la iglesia, y nosotros tenemos que aprender a guardar nuestra salvación y no descuidarla en medio de estos tiempos difíciles. Y para eso se requiere conocimiento de la palabra del Señor. El Señor le hace un reclamo al pueblo de Israel y dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Amén. El pueblo perecía por falta de entendimiento. No conocían a Dios, no tenían conocimiento de Dios, de su palabra. Eso hacía que el pueblo se perdiera. Hay gente perdiéndose porque le falta conocimiento, porque le falta entendimiento, hermanos. No están ocupados en su salvación con temor y temblor. Están descuidados, están ocupados, están agendados en sus cosas, y eso ha provocado que lo más valioso poco a poco se vaya desapareciendo de sus vidas, que es la salvación.
Entonces el diablo no te va a venir y te va a robar de un día para otro. Él no va a saquearte de un día para otro. Él no te va a robar la salvación de un día para otro, pero va a ir calcomiendo poco a poco tu vida de salvación. Va a ir ruyendo tu vida de salvación hasta el punto que te encuentres sin nada. Entonces nosotros necesitamos aprender a defender y a cuidar nuestra salvación, mi amado hermano, en este tiempo que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Entonces, si descuidamos la salvación, no hay escapatoria. De que va a la ira de Dios, de que va a ir a tiempo de juicio, de que va a ir a una vida de condenación. Eso va a ser real. Amén. Eso va a ser, eso está escrito en la palabra, y eso realmente, mis amados hermanos, es real en la vida de toda persona. Entonces, si nosotros descuidamos eso, no vamos a ser librados de todo eso. Para ser librados necesitamos cuidar nuestra salvación. Cuide su salvación, hermano. No vaya a ser que un día sea demasiado tarde y que usted quiera arreglar las cosas ya cuando no haya solución. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Y si en un tiempo marcado, hermanos, el hoy es indispensable, es hoy. Amén. Hoy es indispensable. Hoy es el día donde, hermanos, amerita que cuidemos nuestra salvación, que defendamos nuestra salvación, que lo hagamos con temor y temblor. Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por lo que oyéremos. Entonces, aquellos que la salvación se les fue confirmada por el Señor, ahora se les fue dada, amén, se les fue entregada. Dice, el hecho de que la salvación sea segura para el que realmente la tiene, de ningún modo debe llevar al creyente al descuido y la pereza, porque el pecado todavía mora en nosotros y no como una bomba desactivada. Entonces, el pecado todavía está ahí. Acuérdense que el pecado todavía, aunque no es un pecado activo, amén. Mire, una bomba puede estar ahí en un cuarto, puede estar ahí en un lugar, pero mientras no sea una bomba activa, amén, está el peligro, porque está la bomba ahí. Pero mientras no sea una bomba activa, no hay problema que eso vaya a explotar. Puede estar ahí, puede durar ahí mucho tiempo. Un arma puede estar ahí cargada, pero mientras no sea manipulada, no sea disparada, pues entonces todo va a estar bien. Entonces es lo mismo, el pecado está ahí. Amén. Entonces el Señor con su palabra viene y limpia la conciencia del hombre, para que el hombre pueda discernir lo bueno y lo malo. A través de la conciencia pueda el hombre tener el temor de Dios. Pero la inmundicia del pecado no se quita de la carne natural del hombre, porque mientras esta carne está aquí, siempre va a estar la tendencia a pecado, porque esta carne, mi amado hermano, se inclina al pecado, está de continuo al mal. Mientras la carne está ahí, siempre va a estar la tentación de pecar. Entonces, si el pecado, mi amado hermano, toma el control en la vida de la persona, pues entonces se pierde la salvación. Entonces nosotros, el pecado está ahí como una bomba desactivada. Pero si la persona empieza a practicar el pecado, esa bomba de pecado se vuelve a activar en la vida de la persona, y la persona se torna otra vez pecador. Por eso es importante que nosotros aprendamos a defender y a cuidar nuestra salvación, porque el pecado está ahí dentro de nosotros. Todavía está la tendencia, porque todavía está la naturaleza. Entonces, para que el pecado sea borrado completamente, pues no lo podemos hacer aquí en la tierra. No podemos terminar con el pecado completamente de nuestras vidas. Siempre va a estar bien, pero la palabra de Dios, la salvación, nuestro compromiso con Dios ha desactivado el pecado en nuestras vidas. Ahora nosotros somos pecadores por naturaleza, pero no estamos practicando el pecado. Y mientras no está practicando el pecado, pues usted no recibe condenación. Es como el niño cuando nace, trae una naturaleza, y viene la naturaleza viene el pecado por medio de su naturaleza. Pero mientras el niño no peca, mientras el niño en su inocencia, él no peca, entonces mientras el niño no tiene el conocimiento de lo bueno y lo malo, pues entonces él no tiene tendencia a pecar, está ahí, amén.
por su inocencia espiritual. Entonces nosotros lo que es como Adán y Eva estando en el huerto, ellos tenían la inocencia y ellos no pecaban, amén. Pero el pecado estaba ahí en el árbol del huerto del bien y del mal, amén. Ahí estaba. Entonces el hombre fue y probó, amén, y activó esa bomba de pecado explotó en la vida del hombre y todos fueron completamente pecadores, y todos venimos pecadores por naturaleza, porque se activó en la naturaleza del hombre, hermanos, el acto de pecado. Entonces nosotros estamos con ese acto de pecado, pero ha sido eliminado el deseo por medio de la palabra que recibimos. Y eso, mientras el hombre no practique pecado, el hombre, amados hermanos, solamente lo tiene en su naturaleza, pero no es pecador, porque tiene la salvación. Bueno, voy a seguir adelante. Dice: el pecado ha dejado de ser nuestro rey, pero sigue siendo nuestro enemigo, y su meta es llevarnos a lo peor. Esa es la meta del pecado. Entonces ha dejado de ser nuestro rey, ya no nos gobierna. El pecado ya no toma control de nuestras vidas. Es el pecado el que ya no nos dirige, mis amados hermanos, pero está ahí. Entonces, ¿de qué tenemos que cuidar nuestra salvación? Realmente la salvación la tenemos que cuidar del pecado. Acuérdese que nosotros recibimos la salvación, y la salvación quita todo pecado de la vida del hombre, limpia al hombre de pecado, limpia al hombre de toda obra de pecado, la salvación. Pero también, amados hermanos, el pecado quiere robarnos nuestra salvación. Ahora el pecado no está conforme, amén, el pecado no está conforme a haber perdido su corona, porque ahora el pecado ya no es nuestro rey. Entonces ahora el pecado trata de robarnos nuestra salvación. ¿Cómo, mi amado hermano? Pues a través de la tentación, a través de manipular la carne, a través de eso. Por eso es que nosotros debemos, hermanos, no descuidar nuestra salvación. Nosotros debemos de guardar, debemos de proteger nuestra salvación, para que el pecado no nos la destruya. Y recuérdese que el diablo obra y opera a través del pecado. Él manipula a través del pecado. Dice: y lo terrible del desánimo es que comienza de una manera sutil, secreta imperceptible. Esa es la manera que comienza el pecado en nuestras vidas. De una manera sutil, secreta e imperceptible. Viene que usted ni la va a sentir, amados hermanos. Viene que usted ni siquiera se va a dar cuenta. Entonces el pecado viene de una forma sutil, secreta e imperceptible. No la va a percibir. Viene secreto y de repente va a aparecer ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues necesitamos de cuidar, no descuidar nuestra salvación. La palabra no descuidar quiere decir no dejar de vigilar, amén. No dejar de hacer guardia, no quedarnos dormidos, siempre estar atentos, siempre estar vigilantes. Dice: y lo terrible del desánimo es que comienza de una manera sutil. Dice Proverbios 14:16: el sabio teme y se aparta del mal. Oiga, el sabio teme y se aparta del mal. Y luego sigue diciendo: pero el necio es arrogante y descuidado. Entonces ahí miramos, si la persona es sabia, se aparta del mal. Esta es una forma de cuidar el pecado, con sabiduría. Cuando somos sabios, nosotros vamos a temer y vamos a tener temor, y nos vamos a apartar del mal. Cuando hay sabiduría. Pero cuando no hay sabiduría, dice: pero el necio es arrogante y descuidado. Entonces, si la persona es sabia, espiritualmente hablando, va a saber cómo proteger su salvación. Pero si la persona se hace arrogante espiritualmente, pues entonces va a haber pérdidas, amén. Pero el necio es arrogante y descuidado, va a descuidar su salvación, amén. Cuando la persona se hace necia, entonces está descuidando su salvación. Pero cuando la persona es sabia espiritual, entonces está cuidando su salvación. Entonces están las personas que son sabias y están las personas que son necias. Siempre la palabra, el consejo va a venir para que usted aprenda a cuidar su salvación. Pero hay gente que es sabia y toma el consejo,
Pero hay gente que es necia y menosprecia el consejo, y esa es la pérdida de la salvación. Quiero dar esta reflexión. No, perdón, voy a leer esta otra cita bíblica. Proverbios 6, 4, 5 dice: no des sueño a tus ojos. Oiga, no des sueño a tus ojos. En otras palabras, que tus ojos no se cierren. Acuérdese que usted no puede descuidar. Acuérdese que yo le dije que usted es un vigilante, usted es una atalaya, y para que no pierda su salvación, pues no dé sueño a sus ojos. Proverbios 6, 4, 5. No dé sueño a sus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Amén. Entonces hay que velar. Jesús dijo, cuando habló de todas las señales que iban a venir, dijo: velar y orar para que no entréis en tentación. Entonces, para eso, no des sueño a tus ojos, ni tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador. Hay que escaparnos. ¿Como gacela de qué? Hay que escaparnos del pecado. Hay que escaparnos de todo eso mal que viene contra nuestra vida y que nos quiere robar, nos quiere quitar nuestra salvación. Hay que escapar como gacela de delante del cazador. Dice: y como ave de las manos del que arma lazo. Hay que escaparnos de esa manera. Hay que aprender a escapar. Recuérdese que el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, y el Señor le mandó decir a Lot por medio de los ángeles: corre, escapa por tu vida, no mires tras ti, sal como gacela, vuela como ave, antes de que te pongan lazo, antes de que te pongan trampa. Vuela como ave, sal, escapa como gacela, huye, vete por la llanura, vete lejos, porque aquí hay pecado y esto va a ser destruido, esto va a ser consumido. Hablando de Sodoma y de Gomorra. Nosotros estamos así en estos tiempos, hermanos. Estamos así en estos tiempos. Hay un Sodoma que se ha levantado muy fuerte sobre todo el mundo, mis amados hermanos. Un sodomismo que está tratando de tomar control en todo el mundo. Hay un Sodoma y hay un Gomorra, mi amado espíritu Sodoma de Gomorra, que se está levantando en estos tiempos. Y la iglesia está ahí. Y el Señor le está hablando a la iglesia, así como le dijo a Lot: sal, vete, líbrate, sálvate, corre, defiende tu salvación. Estamos en el tiempo donde nosotros debemos de estar huyendo, mis amados hermanos, escapando por nuestra salvación, librándonos, dejando esas cosas, todas esas cosas atrás, mi amado hermano, que nos consumen. Todo aquello, mi amado hermano, que nos pierde, todo aquello que hace que nosotros nos perdamos de la presencia del Señor. Es tiempo de huir. Quiero darle una reflexión. Por falta de un clavo se perdió la herradura. Por falta de una herradura se perdió el caballo. Por falta de un caballo se perdió el jinete. Por falta del jinete se perdió la batalla. Por falta de una batalla se perdió el reino. Sí, pérdidas, hermanos. Por falta de algo pequeño, por falta de algo insignificante. Todo comenzó cuando se perdió algo insignificante. Todo comenzó cuando se perdió algo muy pequeño, por falta de un clavo. Se desató una gran pérdida. A veces nosotros como que a las cosas pequeñas no les queremos dar importancia. Como que a las cosas pequeñas no les damos valor. Como que a las cosas pequeñas que vienen en nuestra vida no les damos mucho significado. Pensamos que no son peligrosas. Pensamos que no son malas. Pensamos que no nos va a suceder nada. Pensamos que no nos va a pasar nada, hermanos. A veces las pérdidas pequeñas no les damos significado. Pensamos que no son cosas de valor. Pensamos que no es importante. A veces pensamos que ni siquiera son indispensables. Pero las cosas pequeñas se pueden convertir tan valiosas, amado hermano, después de una gran pérdida. Las cosas pequeñas pueden provocar una pérdida tan grande si nosotros nos descuidamos. De la misma manera, así como se perdió el reino en la pérdida, pues mire, por la pérdida de un clavo se perdió un reino, un reinado. Sí. Pues por la pérdida de cosas insignificantes nosotros podemos perder el reino de Dios. Vuelvo a repetir, por falta de un clavo se perdió la herradura. Por falta de una herradura, pues se perdió el caballo, se tropezó y se cayó y se murió. Amén. Por falta de un caballo se perdió el jinete.
también el jinete murió. Por falta de un jinete se perdió la batalla. Ya no hubo quien peleara la batalla. Y por falta de una batalla, pues se perdió el reino. Fueron conquistados, fueron derrotados. Bueno, de esa forma el diablo trabaja para hacer perder la salvación de nosotros. Yo siempre he dicho aquí, yo mire gente que llegó aquí entusiasmada, queriendo servir a Dios con todas sus fuerzas. Ahora ya pasaron los años y los veo tan desanimados, hermanos. Los veo tan lentos, van caminando tan despacio, andan tan descuidados en su vida espiritual, que corren el riesgo de perder su salvación en cualquier momento. Pero estas cosas no, estas cosas grandes, esos grandes descuidos no comenzaron de esta forma. Esos grandes descuidos comenzaron con descuidos pequeños. Esas pérdidas grandes comenzaron con pérdidas pequeñas, insignificantes, quizás diciendo, pues no importa, eso ni siquiera se va a notar. Pero a través del tiempo eso se fue haciendo grande. Muchos problemas, muchos matrimonios empezaron con problemas pequeños. Ahora ya están hablando de divorcio, porque ellos nunca se imaginaron que eso iba a llegar tan grande. Por descuidar. De esa misma forma se puede descuidar la salvación, hermanos. Y de esa misma forma la salvación también se puede perder. Así como se perdió ese reino, pues nosotros también podemos perder el reino de Dios si perdemos la salvación. Entonces nosotros necesitamos estar cuidando nuestra salvación, no descuidarla. Y si esta cadena de situaciones cuya consecuencia es agravada cada vez más, es una realidad que se consta a menudo, constantemente. Vemos que esto está sucediendo en muchas áreas de las vidas de las personas, y especialmente en muchas áreas, como hablaba hace un momento, de la vida de los cristianos y de la vida de los creyentes. Es de esa forma que poco a poco se va perdiendo el interés, poco a poco se va perdiendo el entusiasmo. Aquí había gente que no fallaban a los servicios, hermanos. Miércoles, viernes, domingos, estudios de capacitación, no fallaban. Y ahora, hermanos, apenas a duras penas los vemos 2 veces por semana, por mes, perdón. A veces los vemos una vez por semana y a veces no aparecen por 2 semanas. Han perdido el entusiasmo, están perdiendo cosas en su vida. Empezaron con cosas pequeñas. Amén, empezaron quizás a llegar tarde, quizás a llegar 10 minutos tarde, al cabo no pasa nada. Después llegaron media hora tarde, después ya no llegaron, pero todavía dijeron no pasa nada. Y todavía pueden estar pensando que no pasa nada, porque no alcanzan a ver su vida espiritual, porque las cosas sucedieron tan despacio, las cosas sucedieron, amado hermano, tan lentamente, las cosas sucedieron tan sin sentir que ni cuenta se dieron, que ahora sus vidas espirituales ya están en riesgo. Ni siquiera han descubierto que las cosas pasaron de cosas pequeñas ahora a cosas peores. Ahora están a punto de perder quizás hasta el reino, y todavía no se han dado cuenta, hermanos. Sí, el Señor Jesucristo está a punto de venir y levantar a su iglesia, y todavía no se han dado cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque todo ha pasado tan despacio que no alcanzaron a asimilar que ya estaban teniendo pérdidas. Entonces necesitamos nosotros aprender a no caer en este tipo de situaciones. Y se basta un pequeño descuido para que se forme una cadena de sinsabores. Solo un pequeño descuido basta para que venga una cadena de sinsabores. Preguntamos, ¿por qué me viene esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué siempre me está viniendo? ¿Y por qué las cosas siempre se están haciendo más grandes y van creciendo? Porque tú las dejaste comenzar pequeñas. Pequeños descuidos ahora están trayendo grandes pérdidas. Pequeños descuidos ahora nos están trayendo grandes luchas y grandes pruebas. Pequeños descuidos. Yo en la vida espiritual como pastor, yo no puedo descuidar el ministerio. Si yo descuido el ministerio, ya estoy descuidando mi vida de salvación. Quiero decirle que todo lo que tengo de mi vida está anclado en la vida de salvación. Si yo empiezo a descuidar mi vida de salvación, si empiezo a descuidar el ministerio, ya estoy descuidando la vida de salvación, porque el ministerio viene de la salvación. Yo no puedo recibir ministerio si primero no soy salvo. Para poder tener ministerio tengo que tener salvación. Todo viene a través del ancla de la salvación, mis amados hermanos. Todo viene a través de la fuente de la salvación.
Entonces a veces vamos descuidando áreas, cosas de nuestra vida que provienen de la salvación. Y de esa misma forma estamos afectando. A veces la salvación no se ha perdido, pero se han perdido las cosas que provienen de la salvación. Se han perdido los dones, los ministerios, los talentos. Se ha perdido, mi amado hermano, los liderazgos. Se ha perdido ministerios que llegaron a través de la salvación. Se han ido perdiendo, amén. Han perdido el valor. A veces no ha habido crecimiento. ¿Por qué? Porque hemos descuidado cosas en nuestra vida. No le hemos dado el enfoque que le tenemos que dar a nuestra vida de salvación. Acuérdense que cuando nosotros cumplimos con las funciones de nuestra vida espiritual, nosotros estamos cuidando nuestra salvación. Pero cuando nosotros fallamos y no cumplimos las áreas espirituales de nuestra vida, estamos descuidando nuestra salvación. Todo el centro de todo lo que nosotros somos y hacemos es nuestra salvación como cristianos y como creyentes, amados hermanos, en nuestra salvación. Entonces nosotros debemos, para poder sostener nuestra salvación, debemos de cuidar todo aquello que proviene de la salvación. Si nosotros empezamos a hacer pequeños descuidos, después vamos a estar haciendo descuidos tan grandes que ni siquiera nosotros vamos a creer, ni siquiera pensamos que lo estamos haciendo. Sí, a veces yo miro personas que tienen los ministerios, la vida, los liderazgos, la vida cristiana tan descuidada, hermanos. Escúcheme, pero ellos no se dan cuenta. Ellos están enfocados, están ocupados en estar arreglando tantos problemas que se les vinieron encima, tantas situaciones que se les vinieron encima, tratando de darle solución acá sin arreglar el problema. Si el clavo no se hubiera perdido, la herradura no se hubiera perdido, el caballo no se hubiera perdido, el hombre no se hubiera perdido y la batalla no se hubiera perdido. Y si todo eso no se hubiera perdido, el reino no se hubiera perdido. Si usted no hubiera perdido el clavo, si usted no hubiera perdido las cosas pequeñas, ahora hay que ir al clavo, hay que regresar hasta el clavo, hay que arreglar para que no venga otra pérdida igual, hay que arreglar desde un principio. No descuide el clavo, no descuide lo principal, no descuide. A veces pensamos que las cosas importantes están sostenidas solo de cosas importantes, pero quiero decirle que hay cosas importantes que están sostenidas de cosas insignificantes, de cosas que para ti, para mí pueden ser cosas muy pequeñas, pero ahí están sostenidas. El descuido de un clavo trajo la pérdida de un reino. El descuido de cosas pequeñas de nosotros ha traído pérdidas grandes a nuestras vidas. Pérdidas que ahora tenemos que, hermanos, enmendar, tenemos que arreglar, tenemos que solucionar, porque eso está afectando, puede afectar tarde que temprano nuestra salvación. Nuestra salvación, cuando usted acepta un compromiso con Dios de salvación, con ese compromiso usted está aceptando una serie de responsabilidades en su vida. Sí, y cada área que usted no sea responsable de esa serie de responsabilidades, cada área de esa vida que usted no sea responsable, es un área de su vida de salvación que usted tiene caída. Amén. Es un muro, es un área, amado hermano, de su vida espiritual que usted tiene, es un muro que usted tiene bajo. Es un muro, mi amado hermano, donde el enemigo puede brincar y puede hollar y puede entrar a su vida espiritual. Entonces nosotros tenemos que guardar y defender nuestra casa espiritual, tenemos que defender nuestra vida espiritual y tenemos que levantar los muros, hermanos. Tenemos que edificar nuestros muros altos para que el enemigo no pueda entrar. ¿Cómo? Arreglando esas cosas pequeñas, arreglando esas situaciones, esas irresponsabilidades las cuales nosotros no hemos cumplido. Este es un año donde, hermano, la iglesia tiene que tomar su responsabilidad y agarrar sus compromisos, hermanos, y agarrar al toro por los cuernos y salir adelante en medio de toda la adversidad que se está moviendo alrededor de nosotros. Si nosotros no tenemos determinación y no tenemos firmeza, quiero decirle, hermano, que las tormentas que vienen sobre la iglesia va a vencer a muchos que no son firmes, que no están firmes, hermanos, que no están fuertes espiritualmente. Aún, hermanos, un gran por ciento de la iglesia, un gran por ciento de creyentes, de ministros, de pastores, de líderes, ya no son más cristianos, ya no sirven al Señor. Hermanos, una gran cantidad de gente. Se dice que aquí en Estados Unidos más de 1 millón de cristianos dejaron de asistir a la iglesia en medio de esta pandemia, mis hermanos, porque se enfriaron, porque se acostumbraron
a quedarse en la casa, hermanos, porque las iglesias estaban cerradas. Se acostumbraron, se quedaron ahí. Sí, es que todo comenzó por un clavo pequeño. Ocurre lo mismo en la esfera espiritual. Un poco de sueño, poco de dormir, cruzar por un poco las manos para reposar. Así vendrá tu necesidad como camino y tu pobreza como hombre armado. Oiga, empieza a relajarse, empieza a relajar el ministerio, un poco de sueño, un poco de dormir. Hoy no voy, ay, mañana voy a dormir, me vengo muy cansado. Un poco de cada cosa. Ahí está el clavo perdiéndose. Antes le dolía tanto perderse un servicio, ahora le duele tanto venir a un servicio. Fíjese cómo cambia la mentalidad de las personas. El problema no es eso, el problema es que en su corazón, en su mente, sigue siendo la misma. Ahora se siente, mire, antes mire, sigue siendo la misma preocupación. Se preocupaba por no venir, pero ahora se preocupa por venir. No ha cambiado su mentalidad. Antes venía y ahora no viene y como quiera sigue preocupado. Sí, porque no ha cambiado nuestra, ni cuenta se da que ha perdido su primer amor. Porque vamos a darle un poquito de sueño, un poquito de dormir. Cruza por un momento las manos para reposar. Tranquilos. ¿Para qué hacen tanto? ¿Para qué tanta reunión? ¿Para qué tanto culto y culto y culto? ¿Para qué tanto estudio de capacitación? ¿Para qué tanto? Pero mire la consecuencia de esto. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. O sea que la pobreza, la situación, la crisis no solamente va a llegar, y no va a llegar, no va a llegar inofensiva, va a llegar ofensiva. Cuando la crisis venga va a venir ofensiva, agresiva, como un hombre armado. Esto quiere decir que va a dañar y que va a lacerar la vida de la persona. Sí, te viene crisis dura, situaciones duras, y quizás diga, susurrando, relajado, un poco de sueño, y diga, ¿por qué me está pasando todo esto? Pues porque todo comenzó con un poco de sueño y todavía sigue poco sueño y un poco más y un poco, y ahora ya tanto pesado se hizo el sueño y ya no puede despertar. Tanto se relajó con las manos cruzadas que ahora ya no las puede descruzar. Y ahora el problema es que está soportando todos esos embates pues con las manos cruzadas y relajado sin poder defenderse. Está enfrentando una pobreza agresiva, armada, con los brazos cruzados, bosteciando y dormitando. Está enfrentando el problema ahí, todavía no se doblega y no ora, no intercede, todavía no ayuna. Está el problema ahí, todavía ni siquiera ni es más, viene el problema y más se aleja de la iglesia. ¿Por qué se aleja de la iglesia cuando viene el problema? Porque está enfrentando una crisis agresiva con las manos cruzadas, relajado, un poco de sueño, un poco de dormir, cruzo por un poco las manos para reposar. Pero ahí viene el problema agresivo. Y lo quiere reaccionar, pero ¿por qué me pasa esto? Pues, mejor diga, ¿dónde comencé a declinar? Que ahora que viene esto estoy débil. Así se va perdiendo la salvación. Poco a poco, hermanos. Un poco de cada cosa. Pero de cada cosa que te va llevando a un sueño profundo. Por eso
Pablo hablando dice: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Por eso Jesús habla de los últimos tiempos: velar y orar para que no entréis en tentación. Porque la iglesia siente, la iglesia que entró dormida, oiga, el pueblo de Dios que entró dormido a esta pandemia, recibió esta pandemia como un arma a un hombre armado, agresivo, y vino y golpeó la iglesia, vino y golpeó los líderes y los pastores, sí, que no volvieron a abrir sus puertas. Pero cuando la iglesia está firme, cuando la iglesia está fuerte, mi amado hermano, aunque vengan estos momentos, que vengan este tiempo de pandemia, este tiempo de crisis, tiempos de pobreza, aunque vengan, si la iglesia está firme y está fuerte, la iglesia tiene la fuerza suficiente para enfrentar la agresividad de estos tiempos. Sí. Acuérdese que el reino de los cielos se hace fuerte, pero los agresivos, los valientes, los violentos son los que lo resisten. Son los que lo arrebatan, perdón. Sí, ellos son gente que no agregó un poco a poco para llegar a un sueño profundo. Gente que dijo: me voy a mantener despierto, me voy a mantener vigilante, me voy a mantener cuidando. No me voy a descuidar, no me voy a dormir, voy a mantenerme firme en mi salvación. Y aleluya. Necesitamos esta palabra para estos tiempos. Un buen médico no solo debe conocer la patología conjunto de síntomas que revela una enfermedad en particular, sino también la causa que lo produce. Sí, él no solamente se enfoca en arreglar el síntoma, en arreglar la enfermedad. Él no solo se preocupa en eso. Él dice: voy a la raíz, voy a arreglar el problema desde la raíz. Algo lo está produciendo aquí. Hay algo que está trayendo disfunción al cuerpo, y tengo que descubrir dónde está la patología de esta situación. Voy a descubrirla y luego voy a atacar su fuente para poder arreglar el problema. Cuando usted se toma unas pastillitas Advil por dolor de cabeza, usted no está arreglando el problema, se está quitando el dolor nada más. Le está anestesiando para que se quite el dolor, pero el problema sigue ahí. Sí. A veces nosotros los cristianos solo nos quitamos el dolor con una Advil, pero todavía está el problema ahí. Ese flujo de sangre al cerebro todavía está ahí. Ya no me duele, sí, porque te quitaste el dolor, pero no arreglaste el problema. Está ahí. A ver, nuestra vida espiritual hay flujo, hay cosas que se están yendo y solo le damos calmantes para quitar el dolor, pero no le han dado una solución. Por eso pasan años y años llenos de problemas, de situaciones, porque solamente parece que llega el alivio. No, solamente te tomaste unos Advil, es todo. Arregla tu situación, sé fiel con Dios, afírmate en las cosas espirituales, sirva a Dios con fidelidad, sirva a Dios con todo su corazón, apasionese de la obra, apasiones en su liderazgo, apasiones del ministerio, apasiones en su vida espiritual. Esa es la raíz. Arregla la raíz. Dile que está a su lado: arregla la raíz. No esté dando pastillitas, aspirinitas ahí que le quitan el dolor. Hay que meterlo a estudios profundos. Métalo al tubo, a examinación, hágale ultrasonido, a ver, vamos a ver qué está provocando ese dolor. Vamos a ver qué está provocando esa disfunción en la vida espiritual. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanta? Mire, mi amado hermano, a veces tenemos tantas batallas y tantas luchas que a veces queremos decir, es que es Dios, son pruebas. No, no son pruebas, son descuidos. Perdió el clavo. Ahora está sintiendo casi como que pierde el reino. Son descuidos. Por eso no descuides esa salvación tan grande. Cuida tu salvación con temor y temblor.
hemos perdido el temor a Dios, hemos perdido la reverencia a Dios y descuidamos nuestra salvación. Entonces vienen los ataques, dejamos que los muros bajen, bajamos los muros, bajamos la guardia, y después sentimos los ataques del enemigo y es cuando sentimos duro el asunto. Oiga, mi amado hermano, hay que reedificar los muros. Hay que agarrar pala y hay que agarrar espada, mi hermano. Sí, dije hay que agarrar pala y hay que agarrar espada para reedificar la vida espiritual personal de cada uno de nosotros. Hay veces en la familia la fuente del descuido puede entrar por un hombre o una mujer o un miembro de la familia. Esa es escúcheme, esa es la cávida que se va a abrir para que la maldición llegue a la familia. A veces la consecuencia, todo lo que viene a manos, afecta a toda la familia en diferentes áreas. Hay que cerrar, hay que sellar, hay que tapar, mi amado hermano, todo hueco, mi amado hermano. Hay que levantar los muros, que el enemigo no entre a la familia. Cuando yo tengo la oportunidad, siempre que oro, digo: Señor, empiezo, Señor, bendice mi familia, mi hijo, mi esposa, mi hija, mi nieto, mi yerno. Señor, bendice la iglesia. Y empezó a orar así: bendice, Señor, guarda. Tenemos que levantar vallado, hermanos. Varón tiene que levantarse a levantar vallado en su casa, en su familia, amado hermano, en su hogar. A veces nosotros decimos: nosotros somos la cabeza. No somos la cabeza para presumir que somos la cabeza y para sentirnos que somos los manda más. Usted es la cabeza, la principal. Usted es el inicio, mi amado hermano, de entrar a defender la casa, a proteger la casa espiritualmente. Hay que ungir la casa, hay que ungir los linteles de la puerta, de los cuartos, de cada niño, de cada uno de los que están allá. Hay que orar, hay que interceder, hay que sacar ese mal que se metió dentro de la casa. Vamos a buscar el clavo que perdimos, aleluya. Vamos a clavar esa herradura, vamos a echar a correr ese caballo, vamos a subir ese jinete, ese soldado en ese caballo. Vamos a ir a la batalla, vamos a ganar la batalla, porque vamos a conquistar el reino, lo vamos a conservar el reino. Oiga, usted quiere que las cosas se le arreglen, que el pastor echándole aceite, ahí que el pastor le eche aceitito, o que el pastor me ponga aceite, ya se va a pasar los problemas. No, usted tiene que arreglar la patología de la situación de su vida espiritual, de lo que le está provocando los problemas. Que yo ore aquí por usted y que usted no haga ni un cambio radical en su vida para solucionar el problema que trae. No va a pasar nada. Se va a aliviar por un rato, solamente se va a tomar una Advil. Sí, le va a quitar el dolor un rato, pero después va a caer otra vez en lo mismo. Cuando yo le doy palabra, amado hermano, usted rectifique su vida espiritual y vea dónde le di palabra y mire lo que usted tiene que arreglar para que esa palabra que le di no se pierda y se cumpla. A veces el pastor me dio palabra y no se cumplió, pues usted nunca arregló la raíz. La palabra iba para cumplirse. Esto no fue cuestión de fe ni cuestión de falta de respaldo, es cuestión de irresponsabilidad. Oiga, si yo le digo a alguien: el Señor dice que tú vas a ser pastor, y si nunca se prepara y nunca viene a los estudios de capacitación, nunca, mi amado hermano, se prepara, ni siquiera cambia su vida, ni siquiera su carácter, y va a decir: no se me cumplió. Oiga, pues tú no hiciste los cambios que tienes que hacer para que Dios te use. Sí. Cuando el Señor llamó a Pablo, el Señor cambió la vida de Pablo. Pablo no siguió siendo un asesino en serie, persiguiendo a los cristianos. Pablo dejó lo que él era y empezó a servir al Señor de corazón. Hay que dejar lo que nos hace enemigos de Dios. Hay que dejar, mis amados hermanos, lo que nos hace perseguir a Dios. Así es que hay que entender que tenemos que descubrir la fuente de lo que está provocando el mal, que está haciendo que nuestra salvación se vaya perdiendo poco a poco. A veces gente piensa que faltar a los cultos no pone en riesgo su salvación. Claro que la pone en riesgo.
Por eso el consejo de Pablo: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque hay riesgo, hermanos. Si el paciente tiene el colesterol alto, no basta con medicarlo, seguramente tendrá que variar sus hábitos alimenticios. De lo contrario, va a recaer después que pase el efecto del medicamento. Mi mamá, ella tiene muchos años con esa enfermedad de diabetes, pero ella siempre sabe balancear su comida. Dice: oh, comí mucho de esto, ahora voy a comer de esto otro. Y todas las mañanas se levanta, se hace su examen y dice: estoy bien. Y si está baja, ya sabe lo que tiene que hacer para subirla. Y si está alta, ya sabe lo que tiene que hacer para bajarla. Porque es su vida, es su salud, le soluciona. Pero si no tiene todos esos cuidados, si no hubiera tenido esos cuidados, quizás hoy yo no tuviera a mi mamá, porque ya tiene años, 10 años, quizás más con eso. Si ella no tuviera, si ella se hubiera cuidado, ya no tuviera a mi madre. Pero yo todavía puedo agarrar el teléfono y hablarle a mi madre, saludarla, hablar con ella, comunicarme con ella, porque ella ha tenido esos cuidados. Y eso le ha dado larga vida. Y ahí anda ella predicando, enseñando, hablando, llevando estudios bíblicos. Todavía tiene fuerzas. Esa enfermedad que aparentemente tiene ahí, ella la tiene dominada. ¿Cómo? Con sus hábitos. Nosotros tenemos que aprender a conservar los hábitos. Si usted descuida los hábitos, usted va, escúcheme, nosotros tenemos una enfermedad que somos pecadores por naturaleza. Viene un virus en nuestra vida espiritual, hay un virus ahí. Un virus que, si nosotros los descuidamos, si no balanceamos nuestra vida espiritual, si no nutrimos nuestra vida espiritual, si no, mi amado hermano, tenemos el cuidado, si no nos cuidamos, eso se va a desarrollar y va a crecer nuestra vida y nos va a matar espiritualmente. Entonces tenemos que no descuidarnos, cuidar nuestra salvación, porque nuestra salvación es la que contrarresta todo ese tipo de mal, todo ese tipo de pecado que está en nuestra vida, en nuestra carne. La salvación, nuestro compromiso con Dios, nuestra vida espiritual, nuestra vida de servicio a Dios, nuestra fidelidad a Dios, nuestra vida de santidad contrarresta ese pecado. Y eso hace que usted y yo nos mantengamos saludables, porque tenemos hábitos alimenticios, hablando espiritualmente. Sabemos comer lo bueno y desechar lo malo, como dijo Pablo. Pero hay gente que no, mi amado hermano, se come lo bueno, o a veces desecha lo bueno y se come lo malo, y andan muriéndose, porque para ellos piensan que es malo, se comen lo que no se deben de comer. Pero Pablo dice: ordenen su estilo alimenticio, retengan lo bueno y desechen lo malo. Ustedes tienen un problema. Es como un cáncer el pecado en el cuerpo del hombre, en la carne del hombre, que si usted no sabe alimentarse espiritualmente, ese pecado va a crecer, esa gangrena, pecado, se va a desarrollar y le va a matar espiritualmente. Pero balancielo, retengan lo bueno, lo que les hace bien, y retengan y desechen lo malo, lo que les hace mal. Tengan un balance, no lo quieran arreglar con un chorrito de aceite. Hay gente que hasta se lleva botellas de aceite para la casa, pero pues no ha cambiado nada con todo el aceite. Se puede llevar todo el galonzote, pero no va a cambiar nada con todo el galón de aceite si usted no hace arreglos, si usted no tiene los cuidados necesarios. Sí. Si el paciente tiene el colesterol alto, ya leí esa base, ese punto. Pues lo mismo ocurre en el mundo espiritual. No basta con saber cuáles son los síntomas que puede estar revelando el inicio de un proceso de decadencia espiritual, sino que debemos conocer también la causa que lo provoca. No es suficiente saber: yo estoy batallando en esta área. No es suficiente saber, decir: yo estoy batallando en esta otra área. No es suficiente saber que tenemos ese problema, que tenemos esa batalla. No es suficiente.
Hay que ir a la raíz de lo que lo está provocando y vamos a darle solución, porque si no lo hacemos así va a ir creciendo, hermano. Algunos de ustedes se han dado cuenta que hoy son más descuidados que antes. ¿Se han dado cuenta que hoy batallan para servir a Dios más que antes? ¿Se han dado cuenta de ese problemón? Porque no es un problemita, es un problemón ahora. Y usted puede decir: pastor, ahorita ore por mí porque estoy batallando espiritualmente. Espérame. Pero vas a arreglar la raíz de lo que lo provoca. Porque yo puedo orar. Yo te puedo dar 4 Advil para que te sientas bien. Pero si usted no arregla el problema, ¿sabe cuántas veces ha orado su pastor por usted y cuántas veces usted ha sentido que no ha habido cambios? ¿Y cuántas veces después que su pastor oró por aquí, por usted se fue a arreglar allá y a hacer cambios? ¿Se da cuenta? A veces no es que Dios no respalda al pastor, o a veces es que Dios no, quizás el pastor no tuvo fe, o yo no tuve fe. No, hay cosas que no son cuestión de fe. Hay cosas que son cuestión de que hay que arreglar lo que está provocando eso. Usted puede tener mucha fe, sí, pero si usted no arregla lo que está provocando todo eso, de nada le sirve toda la fe que tiene, porque va a recibir el milagro por la fe, pero va a caer otra vez en la misma situación. Si usted está batallando económicamente y la razón es porque es un derrochador, y usted dice: Señor, bendíceme, y Dios le da una bendición, y usted esa bendición la va a derrochar como quiera, de nada le va a servir. Sí, la fe le va a traer una bendición, le va a traer un milagro, pero ese milagro se lo va a derrochar, se le va a desaparecer de sus manos. ¿Por qué? Porque usted no arregla la raíz. Sea un buen administrador y no va a tener que estarle pidiendo tanto a Dios. No va a tener que andar buscando otro trabajo, 2, 3 trabajos para ganar mucho. Sea un buen administrador, arregle la raíz. El problema no es cuántos trabajos debe tener para sustentar. El problema es que quizás no es un buen administrador. Fija. En el área espiritual es lo mismo, mis hermanos. Podemos tener el problema, podemos tener situaciones y quejarnos por las situaciones y no arreglar de dónde viene esa situación. Traiga soluciones a su vida, hermano. Levante los muros caídos de su vida. La Biblia nos manda a examinarnos a nosotros mismos para conocer el estado en que se encuentra nuestra alma delante de Dios. El Señor nos habla y nos dice que nos examinemos. 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Oiga, hay que hacer una examinación. ¿Todavía cree como cuando se convirtió? ¿Todavía cree como cuando creyó la primera vez? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Sí. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesús está en vosotros, y a menos que estéis reprobado. Entonces tenemos la habilidad y la capacidad de examinarnos y de conocernos a nosotros mismos. Y si todo eso no se puede hacer, entonces puede ser que estemos reprobados. Todavía usted tiene la habilidad de examinarse, hermano. Examínese, termine este año examinándose realmente. ¿Qué progresos tuvo este año? ¿Qué accesos? ¿Cuántos accesos? ¿Cuántos dexcesos? ¿Cuánto creció? ¿Cuánto menguó? ¿O está donde mismo? Porque aquí el asunto es crecer, no es quedarse donde mismo, ni tampoco menguar, mucho menos. Usted no puede pasar un año que usted no haya crecido espiritualmente, haya desarrollado espiritualmente. Si las cosas no suceden así, oiga, mi amado hermano, ¿usted cree que los árboles van a tener más conocimiento que nosotros si ellos solamente se mueven por su naturaleza? Oiga, el árbol no pasa un año que no crezca. Yo comencé con un duranito pequeño que planté ahí una ramita ahí. Ahora tengo un arbolón ahí que ya no sé qué hacer, ya me está cubriendo ahí todo el área, el
patio, grandísimo. ¿Quién le enseñó a crecer? ¿Quién creció por él? ¿Cómo lo hizo? Cada año se pone más grande. Oiga, ¿un árbol le gana a usted? Hay gente que yo no veo crecer, siguen igual. Óigame, que ese durazno se me haya hecho más chiquito, el lugar más grande, pues ya no estuviera ahí. Pero ese árbol no se hace más chiquito, se hace más grande. Tengo que cortarle ramas para que no se vaya con el vecino. Se hace más grande solo. Yo ni le he dicho crece. A nosotros nos dicen: crezca, hermano, madure, desarrolle, hermano, crezca, venga a los estudios de crecimiento, crezca, crezca, crezca. Y parece que crece. Oiga, mi hermano, pues lo voy a poner al revés para que se le haga un crecimiento. De crece y mengua para abajo, lo volteo al revés y se va a estirar para arriba. Vamos, hermanos, no puede pasar un año que tú, debe darle vergüenza que usted esté donde mismo. Debe darle vergüenza que esté batallando con las mismas cosas. Estamos atorados de algo, estamos, no sé, algo no nos está dejando crecer. Hay un problema que no hemos arreglado. Sí. Yo cada año me aseguro que crecí en la prédica, en el ministerio, en carácter, mi amado, que hemos crecido en la vida espiritual. Sí. Si yo estuviera como cuando comencé aquí, mi hermano, olvídese. Pero yo me aseguro que estoy creciendo, y para crecer hay que invertir. Hay que ocuparnos en nuestra salvación. Hay que ocuparnos. ¿Qué es el descuido? Es omisión, negligencia, falta de cuidado, olvidar, inadvertencia, desliz. A veces hay omisión en nuestra vida, hay negligencias, hay falta, hay descuidos, hay cosas olvidadas, hay deslices en nuestra vida que no nos dejan crecer. Sí, hay descuidos, mis amados hermanos. ¿Qué es descuido? Por eso, si vamos a cuidar, tenemos que conocer qué es el descuido. Si usted tiene estas cosas: negligencia, falta de cuidado, olvido, inadvertencia, desliz, entonces seguramente está descuidando. No está cuidando. Y si está descuidando, esto quiere decir que no está cuidando. No cuidar de las, ¿qué es descuido? No cuidar de las cosas o no poner en ellas la atención o la diligencia necesaria. Eso es descuido. Descuido que hace caso omiso, negligente, que falta de cuidado, que debe ponerse en las falta de cuidado que debe ponerse en las cosas, y que está desprevenido. Eso es descuido. Seguimos con la definición de descuido: falta de interés, falta de atención o cuidado de una persona en la que hace o lo que está a su cargo, bajo su responsabilidad, acción o descuido y desatención de una cosa. Eso es lo que es descuido. Entonces, la definición de descuido: nuestros descuidos nos sacan del enfoque de lo que realmente tenemos que hacer. Cuando nosotros caemos en el estado de descuido, nos va a sacar del enfoque de lo que tenemos que hacer. Por eso hay gente que ahora no está haciendo lo que tiene que hacer, porque vive en la vida descuidada. Toda esa gente que usted ve que no hacen lo que tienen que estar haciendo, que su responsabilidad, viven una vida descuidada. Y si tiene una vida descuidada, pues tiene una salvación descuidada. Amén. Porque nuestra salvación es la vida eterna. Y si usted descuida su salvación, pues usted está descuidando la vida eterna. Nuestro descuido, dice, llevándonos a perder lo que poseemos. Dice, entonces es lo que sucede con el descuido, mi amado hermano. Dice, voy a leerlo otra vez: nuestro descuido nos saca del enfoque de lo que realmente tenemos que hacer, llevándonos a perder lo que poseemos. Pregúntese usted: ¿este año usted tuvo más pérdidas o usted tuvo más ganancias?
¿Cómo le fue este año? ¿Tuvo pérdidas o tuvo ganancias? Si tuvo ganancias, usted estuvo cuidando. Hablando en cualquier área, pero principalmente su vida espiritual. Pero si usted tuvo ganancias, entonces usted estuvo cuidando todo el año. Mire, no espere que le digan las cosas, evalúese usted, examínese. A veces nosotros nos descuidamos y hacemos oídos omisos, a veces no vemos, no queremos ver nuestra realidad, no queremos conocer nuestra realidad. Y cuando algo viene y que toca la verdad de nuestra vida, la condición de nuestra vida, nos alteramos, nos enojamos, nos molestamos, no queremos oír la verdad. A veces la palabra de Dios viene y nos habla la verdad y como que nos inquietamos, ¿no? Como que no estamos cómodos en lo que nos están diciendo. Es porque no queremos conocer nuestra verdad. No queremos conocer nuestra situación. No queremos conocer nuestra condición. Porque no hemos aprendido a examinarnos a nosotros mismos. Y hacemos que no nos conocemos. Por eso aquí hace la pregunta Pablo: ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Si no te puedes examinar, ¿cómo puedo creer que no te puedes examinar? ¿Que no te conoces? Claro que sí nos conocemos, hermanos. Nuestros descuidos nos sacan del enfoque de lo que, bueno, ya leímos esta parte. La enfermedad más terrible que puede enfrentar el creyente o la iglesia en general es el descuido espiritual. Esa es la enfermedad más grande que puede enfrentar el creyente. Esa es la enfermedad más grande de cualquier cristiano, mis hermanos. Los descuidos, la apostasía, el descarrío, la desobediencia, otros males espirituales son consecuencia del descuido en la oración, lectura y las escrituras y la meditación en ella. Ese es el descuido. Si todo eso no está ahí, hay descuidos en la vida espiritual. Hay descuido en nuestras almas. Sí, un tesoro que Dios nos ha dado que descuidamos, mis hermanos. La apostasía, bueno, esta parte dice características del descuido espiritual. Vamos a ver algunas características. Negligencia es una característica. Falta de aplicación. Amén. Negligencia es significa falta de aplicación. No nos aplicamos en las cosas que estamos haciendo. Desatender la realidad con Dios. Esa es la negligencia. Mateo 25:26 dice: respondiendo su señor le dijo: siervo malo, negligente, ¿sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esperáis? Aquí acuérdese que aquí hay un siervo ciego y negligente, porque no hizo nada, se quedó inactivo, no trabajó. Otra de las características del descuido espiritual es pereza espiritual. Pereza espiritual. Si hay pereza espiritual, si hay pereza para orar, si hay pereza para ayunar, si hay pereza para ir a la Biblia, si hay pereza para venir al culto, entonces hay un descuido en la vida de nosotros. Mire lo que dice Proverbios 19:15, dice: la pereza hace caer al profundo sueño y el alma negligente padece hambre. ¿Qué hace la pereza? Caer en profundo sueño. Entonces esas personas van durmiendo, hay sueño en sus vidas. Otra de las características del descuido espiritual es ociosidad, desocupación. No ocuparse de las cosas espirituales, no ocuparse en la lectura de la Biblia, oración, ayuno y vigilia. Eso es descuido espiritual. Otra de las características del descuido espiritual son conformismo, prácticas del que fácilmente se adapta a cualquier circunstancia. Otra definición del descuido es descuido de vigilar nuestros corazones. Esa es otra característica, mi amado hermano, del descuido. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada
guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces nosotros no podemos descuidar, tenemos que vigilar, mi amado hermano, porque de ahí mana la vida. Otro significado es tener un tropiezo y no levantarse de él. Ese es otro descuido. Si tropezó, hay que levantarse y hay que restaurarse. Consecuencias del descuido espiritual. Enfriamiento espiritual. Esa es una de las consecuencias que viene provocando el descuido espiritual. La gente empieza a enfriarse espiritualmente, los empieza a ver desanimados, alejados, ya no se enrolan, ya no son motivados. Eso viene siendo un enfriamiento espiritual en la vida de las personas. Consecuencia del descuido espiritual es estancamiento, no crecimiento espiritual. Eso es lo que yo les hablaba hace un momento. Por eso asegúrese que usted está creciendo, hermano. De otra forma, si no está creciendo, está descuidando. Tenemos una vida espiritual que no podemos negarla, hermanos. Tenemos una salvación que no podemos perderla. Y escúcheme, para que nuestra vida espiritual no sea negada y no perder la salvación, pues nosotros no podemos descuidar. No podemos dejar de operar. Hay que seguir creciendo. Hay que seguir madurando. Sí, el crecimiento no termina. Cuando uno sirve a Dios, el crecimiento no termina. Todos los días crece uno, hermano. Todos los días. No hay límites de crecimiento en Dios. Usted no se sienta ya grande ni crecido, hermano. No sienta que usted ya logró y que ya usted, por favor, no se sienta así, porque se está echando a perder. Se está engañando a usted mismo. Todos aquí necesitamos crecer, me incluyo yo. Necesito seguir creciendo. Usted, todos ustedes, ninguno ha completado todavía. Pablo, hasta que ya estaba en su lecho de muerte, en sus últimos días de muerte, él dijo: he acabado la carrera. Sí, Pablo no dio por concluidas las cosas antes de tiempo. Hay gente que ya se empezaron a relajar, ya están reposando, ya se la pasan tranquilos, no se esfuerzan nada, no hacen el esfuerzo de crecer más, porque piensan que ya lo que tienen, qué bárbaros. No se vayan a echar a perder con eso, mis hermanos. Necesitamos crecer y madurar espiritualmente, y para eso, mi amado hermano, hay que esforzarnos, hay que sacrificar. Mengue para que usted reciba un verdadero crecimiento. Escúcheme, no se sienta a ser sabio, hágase ignorante para que siga creciendo. Deje un espacio de crecimiento en la vida suya, mi amado hermano. No diga: tengo la vasija llena, desbordando. No, siéntase que su vasija está vacía para que siga recibiendo ese aceite, esa bendición, esa instrucción. Usted no ha parado, usted no ha terminado de crecer. Puede parar de crecer y dejar de crecer, pero no porque usted ya llegó al límite de su crecimiento. Hasta que usted se muera, para de crecer, espiritualmente hablándole. Sí, por lo tanto, porque mientras usted está aquí, usted tiene que estar cuidando su salvación. Y creciendo es una señal de cuidar, pero no crecer es una señal de descuido. Sí, estaremos cuidando nuestra salvación, ¿verdad? Óigame, que seamos líderes, que seamos ministros, que yo sea pastor, y que tenga un descuido tremendo, que no crezca. Esa es una señal de un descuido tremendo en mi vida de salvación. Qué riesgo, que el pastor se pierda. Qué triste, por descuido. Que algunos de ustedes, después de tantos años aquí con un ministerio, se pierdan por descuido. Qué triste. Qué pérdida de tiempo. Ocúpese, mi hermano, ocúpese. Consecuencias del descuido espiritual es deslizarse de la salvación hasta poder perder la salvación. Amén. Esa es otra consecuencia, deslizarse de la salvación hasta el punto de poder perderla. Otra consecuencia de la salvación: muerte espiritual, y puede llegar a la muerte física también. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte. Si el pecado se activa, esa bomba en nosotros, hay muerte espiritual.
Advertencia bíblica sobre el descuido espiritual. Solo voy a leer estas citas bíblicas y ahí voy a cerrar. Filipenses 2:12. Mire, voy a leer advertencias bíblicas sobre el descuido espiritual. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso es lo que le está hablando todo el mensaje. Ocupaos en vuestra, mire, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo que Pablo le está diciendo, no estén esperanzados a que yo esté ahí. No esperen que alguien esté ahí con ustedes. No esperen que alguien esté cerca. Ustedes solos, cada uno, ocúpense su salvación con temor y temblor. No espere que el esposo se motive. No espere que la esposa se anime. Hay gente que se mueve al ritmo de la pareja. Si la esposa está desanimada, el esposo también anda desanimado. Si el esposo quiere, la esposa quiere también. Si la esposa no quiere, el esposo no quiere tampoco. Oiga, cada uno debe de cuidar su salvación con temor y temblor. Cada uno, lo siento, mija, si usted no quiere, yo sí quiero y voy a seguir adelante. Lo siento, mis hijos, si ustedes no quieren, yo sí quiero, yo voy a seguir así. Lo siento, papá, si tú no quieres, nosotros vamos a seguir adelante. Lo siento, esposo, si tú no quieres, yo voy a seguir adelante. Oiga, pero espera que él se motive para usted motivarse. Espera que él diga, vamos para venir. Mi hermano, es su salvación. La de él es de él y la suya es suya. Usted ocúpese en la suya y que él se ocupe en la suya. Tome la decisión individual de su salvación. Tome la responsabilidad, tome las riendas de su salvación y cuide la suya. Cuídela. Si usted cuida su salvación, usted va a entrar, y si usted entra, entrará toda su casa. Escúcheme, la esperanza se va a mantener firme. La esperanza de que otros se salven, de que otros se levanten, va a estar en que usted esté firme en su salvación. Si usted se va, quizás los que se iban a restaurar por medio de usted estar aquí, ya no se van a restaurar. Pero si usted se mantiene firme, pase lo que pase, aquellos otros también tarde que temprano van a llegar ahí donde usted está. Hebreos 2:1-2 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2:1. Con diligencia, con entusiasmo. Proverbios 24:30 dice: pasé junto al campo de un hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerco de piedras estaba ya destruido. El 30, y luego sigue diciendo: miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño es la parte de lo que leímos, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Si usted se fija cómo comenzó todo, con un descuido. ¿Sí? Empezaron a descuidar el campo, empezaron a descuidar el cerco, se llenó, se cubrió de espinos, amén, se cayó el cerco y todo eso quedó a la intemperie. Y cuando vinieron los enemigos, llegaron, entraron y hollaron el lugar, porque estaba abandonado. Hay vidas espirituales que están abandonadas. Hay vidas de salvación que están abandonadas y que necesitan la restauración. Proverbios 8:3-6 dice: mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todo lo que me aborrecen aman la muerte. Esto es, si el hombre toma esa actitud, va a haber pérdidas y pierde su reino. Dios no puede confiar responsabilidades importantes si descuidamos los pequeños servicios. Pónganse de pie, mis hermanos.
Dios no puede confiar responsabilidades importantes si descuidamos los pequeños servicios. A veces decimos, no, ¿para qué? Hay que lo hagan ellos, hay que se arreglen ellos. Descuidamos pequeñas cosas y eso trae pérdidas grandes, y sobre todo Dios no podrá confiar, Dios no pondrá responsabilidades importantes en la vida de esa persona. A veces la gente dice, pero ¿por qué a mí no me dejan? ¿Por qué a mí no me ponen? Porque hay irresponsabilidad y no se puede confiar. Cierro Lucas 6:10, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, hay cosas pequeñas que hay que ser fieles, hermanos. Hay cosas pequeñas que hay que ser fieles. Si no, Dios no nos va a dar la segunda parte. Dios no nos va a dar lo más grande si en lo pequeño no somos firmes. Hay cosas que no han venido a nuestra vida porque no somos firmes en lo que ya tenemos. A veces no hemos crecido más porque no somos firmes, no somos maduros en lo que ya tenemos. El Señor quiere que nosotros no descuidemos todo aquello que viene y destruye nuestra salvación. Ocúpese, manténgase vigilante, levante su cerco, levante sus muros y vamos, hermanos, a servir a Dios y cumplir nuestras responsabilidades. Saber que tenemos una salvación que se nos ha confiado. Tenemos el privilegio de tener una salvación que nos va a llevar a la presencia del Señor y que es eterna y es para siempre. Tenemos esa bendición y si ya la tenemos no la vamos a perder. ¿Cómo se pierde? Si la descuidamos. Si usted la cuida, usted la va a conservar y cuando la trompeta final suene, usted va a ser levantado. Después que los muertos se levanten en Cristo, usted también se va a levantar también a esa poderosa resurrección, a ese lugar, amados hermanos, glorioso, a esa gloriosa transformación, donde esa bomba que está en nosotros va a ser quitada, que es el pecado, amados hermanos, va a ser desactivada, va a ser quitada y vamos a entrar delante de la presencia de Dios con un cuerpo incorruptible, sin problemas más, estar luchando para defender nuestra salvación, porque ya no va a haber nada que nos la arrebate ni nos la robe, porque allá no habrá pecado, allá no habrá corrupción. Aquí sí, porque aquí sí hay que luchar. Nuestra lucha y nuestra batalla diaria es, amados hermanos, para guardar nuestra salvación. Esa es la lucha, esa debe de ser tu verdadera batalla en este mundo. Mis hermanos, ya damos gracias a Dios. Esta es la palabra que el Señor tenía para nosotros en este día. No descuides tu salvación, cuídela, hermano. Yo le pido a ustedes que están viéndonos en vivo, sean cuidadosos con su salvación. Si usted está desanimado, si está desactivado en las cosas espirituales, no lo ignore. Vea la realidad de su vida. Si ya no es el mismo cristiano y el mismo creyente que cuando usted nació de nuevo, pues es necesario de ir a arreglar y enmendar muchas cosas que usted dejó. Perdió un clavo y por ese clavo puede perder el reino. No se le olvide, no se le olvide que usted tiene que estar cuidando su salvación. Dios los bendiga, hasta la próxima. Bendiciones.